Bendiciones para ti. Hoy es día de preparación. Hemos llegado al final de esta serie Predica la Palabra. Nuestro tema número 5 titula Nuestra fe está establecida sobre la verdad. Y quiero invitarte a que me acompañes a leer la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la santa palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición poder tener la palabra profética más segura! Los asuntos de vital importancia han sido revelados claramente en la palabra de Dios, y estos temas son dignos de nuestro pensamiento más profundo. Pero no hemos de investigar en asuntos en los cuales Dios se ha callado. Si Dios no ha hablado, ¿para qué tenemos que ir a buscar o ahondar en algo que Dios guardó silencio? Algunos se aventuran en la especulación de que los redimidos no tendrán canas en el cielo. ¿Sí? Se han presentado otras necias suposiciones como si fueran asuntos de importancia. Cuando se levanten preguntas en las cuales estamos en la incertidumbre, debiéramos preguntar: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Los que desean algo nuevo, busquen esa novedad de vida que resulta del nuevo nacimiento. Purifiquen ellos su alma obedeciendo a la verdad y actúen en armonía con la instrucción que dio Cristo al intérprete de la ley, que le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo: haz esto y vivirás. Tú lo puedes leer en Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. Heredarán la vida eterna todos los que conformen su vida con el claro requerimiento de la palabra de Dios. En la Biblia hay temas difíciles de entender, ¿sí? Pero hay personas que entran en ese terreno de investigar lo que Dios ha guardado silencio. Algunos dicen: ¿qué significan las uñas de la estatua que mandó a crear Nabucodonosor? ¿Sí? Porque dicen, bueno, las diferentes partes del cuerpo representaban reinos que iban en sucesión. Los dedos de los pies, los reinos o los países en los que se iba a dividir Europa. Pero cada dedo representa un país, pero unos llegan a entrar en minuciosidades. ¿Qué significan las uñas? Bueno, ¿qué significan los 24 ancianos? Algunos dicen: ¿quiénes han de componer los 144,000?
Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecederas verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman una teoría y allí cogen otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que sus hijos presenten algo que tengan que suponer que no esté enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente. Hablábamos de los 144,000. ¿Quiénes han de componer los 144,000? Hermanos, debemos estudiar las verdades que Dios ha dado para nosotros y para nuestros hijos. Así que no pasemos tiempo procurando saber aquello que no será de ayuda espiritual. Hagamos lo que dijo. ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Fue lo que le preguntó. Y Dios le contestó claramente. Esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos hoy. En lugar de estar en tantas controversias, en cuantas dificultades, en cuantas tensiones, en cuantos líos, en cuantas obsesiones a veces, en cuantas luchas, deberíamos hacer esa pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contestó: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Allí están las explicaciones, el fundamento para que podamos servirle al Señor. Cristo demanda una unidad en su iglesia. Nuestros miembros de iglesia, los hermanos, las personas que quieren hacer la voluntad de Dios, tienen diferentes conceptos. Hay diferencias de opinión entre los líderes. Entre los mismos líderes a veces entran en controversias acerca de los temas que disputan. Dios no nos mandó a discutir, a polemizar, a hacer disensiones. Dios demanda que haya unidad en su iglesia, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas tampoco. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa de argamasa ahí superficial y maquillando las cosas. Por eso es una invitación de Dios a que unifiquen su fe y depositen toda su fortaleza en la verdad bíblica, y que no haya lucha en la supremacía, lucha por la supremacía. Cuando los obreros de Dios, cuando los hijos de Dios, cuando los siervos de Dios, cuando los predicadores de Cristo se dejen llevar y guiar por el Espíritu Santo, entonces habrá en su alma un abandono del egoísmo. Ya no habrá rivalidad ni lucha por la supremacía. Cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, todos los que decimos servirle al Señor, de modo que se viva y se sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de la gracia del Espíritu Santo vendrán sobre cada uno de nosotros tan ciertamente como que es la promesa que Dios hizo. Y se cumplirá, porque Él ha dicho que ni una jota ni una tilde pasará de su ley.
de su palabra. Él ha dicho que el Espíritu Santo vendrá sobre su iglesia. Para el último tiempo vendrá esa bendición especial. Y por eso dice allí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios desea darnos esa bendición. Dios desea mostrarnos su propia superioridad, mostrarnos su propia obra, y Dios quiere bendecirnos. ¿Te gustaría recibir esa bendición? Después de haber escuchado esta temática, esta serie de Predica la Palabra, acerca de qué debemos predicar, qué es el centro de nuestra predicación, que no debemos guiarnos por suposiciones y conjeturas, que nuestra fe estaba establecida sobre la verdad. Después de escuchar esto, ¿te gustaría a ti decirle: Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, bendíceme, Señor, utilízame con tu Santo Espíritu? Por eso quiero terminar esta serie invitándote a que tú seas un instrumento, a que tú digas: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos poderosas. Oremos. Allí donde estás, inclínate, o si vas en el bus y vas caminando tranquilo, deja que Dios te hable. Querido Padre Celestial, en esta hora y en este momento importante de la historia de la humanidad, cuando tú necesitas hombres y mujeres que insten a tiempo y fuera de tiempo, venimos ante tu presencia para decirte: Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a ser instrumentos de bendición, ayúdanos, Señor, a predicar la verdad, a no colocar nuestro fundamento en suposiciones y conjeturas humanas, sino que nuestra fe esté establecida en tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice a cada una de las personas que van a escuchar, porque vamos a transmitir, vamos a compartir este mensaje, para que seamos ese instrumento también que tú necesitas para la culminación del Evangelio. Te lo agradecemos, Señor, y en este día de preparación ayúdanos a cuadrar todas las cosas para recibir tu día de reposo. En los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente.